Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy retomaremos nuestra serie de nuestro lenguaje de programación Go. Hace algunas semanitas que no había podido subir videos relacionados con esta serie, pero el día de hoy ya tuve algunos minutos para grabar este episodio, así que vamos a retomarlo. El día de hoy nosotros veremos el tema de funciones. Como nosotros podremos conocer, las funciones están en todos lados. Nosotros podremos realizar funciones, podremos utilizar funciones que a lo mejor importemos de algún paquete, o que a lo mejor importemos de alguna librería, o que nosotros utilicemos alguna especie de función que ya venga preestablecida por parte de Go. O que nosotros, por ejemplo, definamos nuestra función main. Si ya conoces un poco de la programación en algún lenguaje en el que se utilice esta función main, pues entenderás que esa es la función principal. Todo nuestro código va a partir desde ese punto inicial. Ese es nuestro punto de despliegue para nuestra aplicación o nuestro programa. Entonces en Go no es la excepción. En esa función main nosotros llamaremos a otras funciones y ahí escribiremos nuestro código. Nosotros lo hacemos de esa manera para tener un lugar o un punto de inicio de nuestra aplicación. Entonces ya hemos visto cómo utilizar una función. De hecho ahorita lo estamos viendo. Tenemos una función, func viene de función, y en esa función nosotros podremos definir código que nosotros necesitemos. Ahora, hay funciones, como menciono, que ya vienen preestablecidas en el lenguaje o que nosotros las tomaremos de alguna librería, pero nosotros también vamos a poder definir nuestras propias funciones. Para eso, como podemos intuir, pues utilizaremos la palabra func, que viene de function. Por ejemplo, digamos, trabajando con figuras o el área de algunas figuras, pues vamos a poner el área, o pongámosle un mejor nombre, obtener área de un cuadrado. Obtener área de un cuadrado. De hecho, en el episodio anterior hicimos algunas operaciones pues bastante similares. Y bueno, como podemos ver aquí, estas funciones tienen la misma estructura o la misma sintaxis que nosotros ya hemos utilizado anteriormente. En el caso de Go, pues nosotros ponemos func, ponemos el nombre de la función. Por ejemplo, esta es la función main o la función principal donde escribiremos nuestro código, pero esta será la función obtener área cuadrado. Y como podemos intuir por el nombre, esa función lo que va a hacer es obtener el área de un cuadrado. Entonces nosotros vamos a poder definir una variable o una constante, por ejemplo, para obtener los diferentes valores. Por ejemplo, digamos que yo quiero definir el lado 1, entonces puedo poner algo como así: lado 1 es igual a 10, por ejemplo. Entonces ya tengo aquí mi variable. Como podemos ver, aquí nos marca como un mensajito o se marca como en rojo, pero es porque hasta ahora no hemos usado la variable. Entonces no nos preocupemos, pongamos lado 2 y pongamos 10 también. Y entonces aquí obtengamos el resultado. El resultado de esa operación pues va a ser lado 1 por lado 2. Ahora, si nosotros vemos este resultado, se refiere a que vamos a obtener el área, es decir, como conocemos, para obtener el área de un cuadrado, pues es lado por lado. Entonces así nosotros lo realizaremos. Ahora, este resultado pues se siente como muy genérico, entonces pongámosle área, por ejemplo, para saber que eso en específico es el área de esa figura. Y ahora vamos a pasar a ejecutar esa función. Este es el primer paso que nosotros realizamos cuando queremos definir nuestras propias funciones, que de hecho ese es el paso de la definición o el paso de la creación de funciones. Como nosotros podemos ver, este primer paso, el de decir, bueno, voy a poner func, obtener área, es el paso de la definición o la creación de mi función.
Ahora vamos por el segundo paso, que es la ejecución de la función, o como algunos le dicen, llamar la función o llamar la función. Entonces nosotros vamos a tener un paso que es definir la función, el segundo paso va a ser ejecutar la función y como tal no hay un tercer paso, son los únicos dos pasos que seguimos, así que con este ya tendríamos la segunda parte. ¿Cómo es que ejecutamos esa función? Bueno, pues simplemente mediante su nombre y al pasarle los paréntesis nosotros ejecutamos esa función o realizamos el procedimiento o realizamos la funcionalidad que tiene implícita esa función. Aquí una duda que nos puede surgir, bueno, ¿y qué pasa con el main? El main, pues sí, lo definimos, pero el main no tiene ese segundo paso que es la ejecución. No vemos en ninguna línea que haya algo así como main, por ejemplo. Bueno, eso es porque automáticamente Go detecta la función o detecta alguna función que se llame de esta manera, main, y automáticamente cuando nosotros ejecutemos nuestro programa o cuando corramos nuestro programa, pues esa función se va a ejecutar directamente por Go. Entonces nosotros no tenemos que ejecutar esta función, Go lo va a hacer por nosotros, pero para todas las demás funciones nosotros sí tenemos que ejecutarlas o llamar a esas funciones si es que queremos realizar el procedimiento que necesitamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es realizar un print. Entonces vamos a poner fmt.println y vamos a poner un mensaje. Entonces vamos a poner aquí el área del cuadrado es, y vamos a poner aquí una coma y vamos a poner área. Listo, ya tenemos esa impresión. Entonces si nosotros aquí ejecutamos la función o ejecutamos el procedimiento, ya deberíamos poder ver el resultado. Entonces ejecutemos nuestro código y como podemos ver aquí, pues nos dice el área del cuadrado es 100. Eso significa que pues nosotros hemos obtenido el resultado correcto, porque como nosotros podemos ver, el lado 1 y el lado 2 tienen el valor de 10 y cuando hacemos la multiplicación de 10 por 10 nos debería salir 100 y entonces aquí imprimiríamos pues ese mensaje. El área del cuadrado es, y ponemos el área y ese área pues obtiene el valor de 100, así que lo estamos viendo de forma pues correcta. Entonces ahí tenemos ya completado nuestro procedimiento. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos poner un cuadrado con medidas diferentes? Bueno, pues nosotros tendríamos por ejemplo que cambiar la función aquí, por ejemplo 12 por 12. Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener la de ese cuadrado que medía 10 por 10 y al mismo tiempo obtener el área del cuadrado que mide 12 por 12? Bueno, pues ahí tenemos un problema porque o si yo podría primero ejecutar la función, ponerle 10, 10, luego hacer los cambios en mi código y luego hacer la ejecución de 12 por 12. Pero eso es un problema porque yo tengo que hacerlo manual o tengo que cernirme o quedarme con esos valores. Para eso nosotros en las funciones tenemos algo que se conoce como parámetros. Los parámetros van a ser efectivamente esos valores que nosotros queremos que vayan cambiando, esas variables, se podría decir que queremos ir modificando dependiendo de cierta función o dependiendo de ciertos valores, ir cambiando esos parámetros para realizar las diferentes operaciones que nosotros necesitemos. Entonces, para poder realizar esos parámetros, lo normal es que los pongamos dentro de las llaves, así que pondremos lado 1 y lado 2. Y entonces como ya tenemos estas variables o estos parámetros, pues aquí en la función, de hecho aquí nos marca, nos dice, bueno, aquí está incompleta porque la función que se llama obtener área al cuadrado recibe dos parámetros, lado 1 y lado 2, pero aquí solamente estás pasando ninguno, no estás pasando ningún parámetro. Bueno, pues aquí es el lugar donde nosotros ponemos las medidas de esos lados o las medidas de ese cuadrado.
por ejemplo 10 por 10. ¿Qué pasa si yo necesito duplicar esta instrucción y realizar un cuadrado o obtener el área de un cuadrado que tenga una medida de 12 por 12? Pues bueno, nada más duplico esta instrucción y el parámetro va a ir variando, o ese valor va a ir cambiando dependiendo de los valores o los parámetros que nosotros pongamos aquí. Entonces, como podemos notar, estas instrucciones ya no son necesarias. Ya no es necesario tener esas dos, porque nosotros ya estaremos asignando esos valores desde la ejecución de nuestra función. Le diremos, bueno, obténme el área de este cuadrado y ten estas medidas, que es lado 1 10, lado 2 10, y asígnalas a sus correspondientes parámetros. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta el orden, porque si nosotros pusiéramos las medidas o valores en diferente orden, quizás pueda cambiar el resultado. Entonces aquí, pues en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, así que no hay mucho problema, pero en futuras funciones ahí sí tendríamos problemas. Entonces es muy importante el orden que nosotros tengamos y lo que pasemos aquí cuando ejecutamos la función. Entonces probemos nuestro código y veamos qué es lo que sucede. Vamos a ejecutarlo y bueno, vemos que aquí nos dice el valor lado 1 y lado 2 es indefinido, y eso es porque nosotros cuando trabajamos con Go tenemos que definir de qué tipo de dato va a ser cada lado o cada variable o cada parámetro que nosotros necesitemos. En este caso vamos a pasarle un float y a este también float 64. Entonces, si nos damos cuenta, lado 1 va a ser de tipo float, lado 2 también va a ser de tipo float. Entonces eso es algo pues bastante importante que tenemos que realizar. Ejecutemos nuestro código y ahora sí, ya tenemos los resultados que nosotros esperábamos. Cuando el cuadrado tiene una medida de 10 por 10, pues el área es 100. Cuando tiene una medida de 12 por 12, el área es 144. Listo, ya tenemos una función que nos permite calcular el área de cualquier cuadrado, de cualquier medida de cuadrado que nosotros necesitemos. Ahora, si nosotros analizamos nuestra lógica y analizamos lo que tenemos aquí disponible, quizás esto no sea muy reutilizable. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el área de un cubo? Calcular cubo. El área de un cubo. Bueno, pues nosotros en el área de un cubo, o calcular una figura en 3D, digamos, en 3 dimensiones, pues ahí ya las cosas cambian. Por ejemplo, si nosotros calculamos el área de un cubo, pues tendremos lo que es la base, que es el cuadrado, y la altura. Entonces, si nos damos cuenta, hay partes de código que nosotros podemos reutilizar. Y en específico, las figuras o las funciones, mejor dicho, se tratan de que nosotros podamos reutilizar el código y podamos realizar los mismos procedimientos las veces que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí que estamos calculando varias veces el área del cuadrado, pero de diferentes medidas de cuadrado. Es el mismo procedimiento, pero nada más cambian algunos detalles. Las funciones pues se originaron para eso, poder reutilizar código. Entonces, en el caso de que nosotros queramos calcular una figura en 3D, pues nosotros podríamos reutilizar la primer área, porque ya tendríamos el área pues de esa figura, y luego nada más lo que tocaría hacer es multiplicar ese resultado por la altura de la figura en 3D. Entonces, para ese resultado específico, podríamos reutilizar esta función de obtener el área del cuadrado. Entonces pasemos a realizar ese procedimiento. Entonces creamos una función que sea obtener área cubo, por ejemplo, área cubo, o obtener área figura 3D. Realmente cualquier figura puede calcularse a partir de la base de una figura por su altura. Entonces podemos generalizar. Entonces vamos a poner la base de esa de la figura, el área de la base de la figura y la altura. Son los parámetros que necesitamos. Pero necesitamos ponerle un tipo, como recordaremos. Entonces altura
no, la base va a ser de float y la altura pues también. Y lo mismo, una vez que definimos el nombre, también tenemos que definir las llaves para decir, bueno, ahí vamos a tener una función que se llama de esa manera y va a recibir estos parámetros. Ahora, lo que nosotros tendremos que hacer pues es algo muy similar a lo que tenemos arriba. El área o el volumen, mejor dicho, el volumen de esa figura va a ser igual a la base por la altura. Listo. Y aquí, por ejemplo, podremos hacer un fmt.println e imprimir el volumen de esa figura. Entonces ya tenemos disponible pues esa impresión, ya tenemos el cálculo como nosotros lo haríamos aquí, nada más que aquí no pusimos un mensaje, pero si nos damos cuenta, nosotros cuando ejecutamos esta función pues no podríamos reutilizarla. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar el resultado que nos obtiene el cálculo de esta función, por ejemplo en una variable área cuadrado 1, por ejemplo, obtener área cuadrado, pues veríamos este error, veríamos este mensajito, porque nosotros no tenemos disponible algo que se conoce en las funciones como un return. Un return nos ayuda a regresar un valor o a definir como tal un resultado de cierto procedimiento, si lo vemos de esa forma. Entonces, por ejemplo, aquí obtenemos el resultado, pero simplemente imprimimos ese mensaje. No estamos como tal regresando ese valor a nuestra función principal. No estamos devolviendo ese valor o no estamos reutilizando ese resultado. Simplemente lo imprimimos y listo. Si nosotros queremos reutilizar ese resultado, pues existe el return. Entonces ponemos return área. Y de esa forma nosotros ya estaremos reutilizando ese valor que nosotros obtengamos. Solamente que aquí nos va a devolver o nos va a mostrar este mensaje. Eso es porque una vez que nosotros ya utilizamos un return, tenemos que decirle a la función que va a retornar un valor de un tipo específico, y eso nosotros lo ponemos aquí. Después de los paréntesis le decimos, bueno, pues esta función cuando regrese algún valor o cuando obtenga algún resultado de cierto procedimiento, pues el resultado que se va a devolver va a ser de este tipo, por ejemplo float. Entonces estaremos devolviendo ese valor. Y ahora sí, si nosotros vemos aquí, ya no nos marca un error en esta función, ya nada más nos marca este pequeño detalle que no estamos usando esa variable, pero la vamos a utilizar. Entonces, para que nosotros primero podamos mostrar qué es lo que nos ha devuelto la función, pues podemos hacer un fmt.println y aquí poner área cuadrado 1. Y listo. De esa forma pues nosotros ya tenemos conocimiento de lo que está sucediendo aquí, y lo mismo podemos hacer con el otro cuadrado. Podemos duplicar esta instrucción y cambiar el nombre, por ejemplo poner área cuadrado 2, y aquí hacer otra vez la duplicación de esta línea para pues poder imprimir el área del cuadrado 2 y poder ver ese resultado. Entonces ejecutemos nuestro código. Y bueno, aquí nos dice que tenemos un valor undefined y eso es este. Me faltó la F al inicio. Así que ahora sí, pasemos a ejecutar nuestro código y vemos ya como tal los resultados. Ya no nos sale un mensaje tan bonito como nos salía antes, pero podríamos agregarlo. Por ejemplo, el área es... dos puntos, cerramos nuestro string, ponemos una coma y de esa forma pues ya nos imprime el mensaje de una forma pues un poco más elegante. Nos dice el área es y pues el valor del área. Bueno, entonces ya que tenemos esta función más reutilizable, obtener área cuadrado, aquí de hecho vamos a cambiarle el nombre, obtener volumen figura para que sea un poco más específico. Y listo. Entonces ya que tenemos esta función reutilizable, ya podemos utilizarla en varios otros lugares, pues podemos ponerla aquí. Por ejemplo, si yo necesito calcular el volumen de un cubo en base a
el área de un cuadrado que ya tengo disponible, pues entonces simplemente podría hacer algo como así, calcular, obtener, creo que le pusimos, obtener volumen figura. El primer parámetro es la base, que aquí va a ser, por ejemplo, el área del cuadrado 1, y luego le puedo pasar la altura, por ejemplo, digamos unos 10. Un cubo, pues 10 por 10 por 10. Entonces ya tenemos el área de la base y la altura. Y entonces esto nosotros podríamos repetir el mismo procedimiento. Podríamos poner aquí también un return y esto guardarlo en una variable. Lo que nos obtenga esta función, pues podríamos guardarlo en una variable y hacer la impresión como hacemos aquí. Pero como aquí ya tenemos el fmt.println, pues por lo mientras ya podríamos ver el resultado. Entonces ejecutemos nuestro código y vemos que ahí ya nos sale el resultado. Entonces el área del primer cuadrado es 100, pero cuando nosotros multiplicamos ese 100 por 10, que nos permitiría pues obtener el volumen, nos obtiene 1000, es decir, 100 por 10, 1000, y ese sería el volumen de esa figura en específico, que es un cubo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones, es muy importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, que nosotros tenemos que definir o crear esa función para luego poder utilizarla en nuestra función main. Luego, tenemos que tener en cuenta los parámetros. Tenemos que tener en cuenta cuántos parámetros vamos a utilizar o cuántas variables vamos a utilizar adentro de mi función. Estos parámetros tienen que tener un tipo, por ejemplo, ya sea float, ya sea int, ya sea string, ya sea lo que nosotros necesitemos. Luego, una vez que nosotros realicemos ciertas operaciones con esa información, pues nosotros podremos devolver o regresar esa información, pero esa información también tiene que regresarse de cierto tipo. Y para eso nosotros, después de los paréntesis, pues ponemos qué tipo en específico vamos a devolver. Por ejemplo, aquí obtenemos como parámetros valores de tipo float, así que pues el resultado es lógico que esté en tipo float, pero podríamos regresar el valor que nosotros quisiéramos. Entonces, ya que tenemos en cuenta eso, que hemos creado la función, los parámetros, el valor de retorno, nosotros cuando ejecutemos la función vamos a poder agregar el valor que se nos regresa a una variable de mi código principal. Esa variable no tiene que llamarse igual. Por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí se llama área cuadrado 1, pero cuando yo pongo en la función, esta se llama área. No tiene que llamarse de la misma forma como yo lo guardo en mi código principal a como yo lo defino en mi función. Pueden llamarse de diferentes formas, como podemos ver aquí, y ese es el último punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo ejecuto mi función, que este sería el cuarto punto, yo puedo almacenar el valor de retorno en una variable y luego utilizarlo, por ejemplo, para imprimir un mensaje o inclusive como parámetro de otras funciones, como podemos ver aquí. Entonces, cuando definimos funciones en Go y en cualquier otro lenguaje de programación, pues es muy importante tener esos 4 puntos: la creación de la función, los parámetros, el valor de retorno y la asignación a una variable del valor de retorno para utilizarlo en otras funciones o en otros procedimientos que nosotros necesitemos. Bueno, pues espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Espero que si te ha gustado o si conoces a alguien al que le gustaría aprender este lenguaje que seguramente muy pronto se volverá un lenguaje pues bastante más popular de lo que es hoy en día. Entonces, si conoces a alguien que necesita aprender Go o que le gustaría aprender Go, pues no dudes en compartirle este video. Ya sabes que si tienes alguna duda, puedes comentarnos en los comentarios de este video y con gusto responderemos todas tus dudas. Bueno, pues nos veremos en la próxima, en el siguiente video.